Hoy quiero hablaros de los errores más comunes cuando estamos empezando con la programación declarativa. El primer error es intentar seguir mentalmente la ejecución del programa. Es algo que hacemos habitualmente en la programación imperativa, cuando programamos en Python, C, Java, etc. La forma de resolver estos problemas es imaginar mentalmente, como si estuviésemos siguiendo una receta de cocina, qué es lo que va a tener que hacer nuestro programa, paso por paso. La programación declarativa no funciona así. Lo que hacemos es definir una idea y dejar que Prolog resuelva. ¿Cómo podemos solucionar este error? Lo que podemos hacer es aplicar el principio de inducción y ver los programas como elementos estáticos. Si cuando describís vuestro programa tenéis que decir cosas del tipo voy sacando elementos de una lista, voy añadiendo elementos a un árbol, si tenéis que explicarlo de esta forma dinámica, como si algo se estuviese moviendo en el tiempo, tienes que pensar que algo no está bien y es posible que sea mucho más difícil llegar a la solución. Es mejor verlos como elementos estáticos, donde lo único que tengo que hacer es buscar la relación entre el problema quitando algún elemento y el problema completo. Segundo error muy común es querer resolver paso a paso el problema. Es lo que hacemos también cuando implementamos un problema en programación imperativa. Describimos paso a paso todo lo que ese programa tiene que hacer. Bien, ¿cuál es la solución? Bien, tenemos que darnos cuenta de que tenemos ayuda en Prolog, a diferencia de otros lenguajes, donde lo único que se hacen es interpretar esas instrucciones, traducirlas al lenguaje máquina y ejecutarlas. Aquí tenemos ayuda, tenemos el algoritmo de resolución, que lo que hace es tomar nuestras reglas y hechos y validarlos o comprobar que son ciertos, intenta buscar qué elementos de ese algoritmo son verdad para dar con nuestra solución. Es por eso que no tengo que resolverlo todo. Parte de la resolución lo hace este algoritmo. Tercer error muy común y es no confiar en el principio de inducción. Es no creer que las matemáticas funcionan. Esto es muy importante. Tenemos que confiar en que estamos tratando con uno de los pilares de las matemáticas. Y esta herramienta nos va a servir para resolver nuestros problemas. ¿Cómo se soluciona esta falta de confianza? Pues tenemos que hacer muchos ejercicios. Hay que aplicar esta idea muchas veces y ver que de esta forma somos capaces de resolver de una forma más sencilla los ejercicios. Igual que sucedería cuando intentamos aprender una nueva disciplina, por ejemplo, queremos aprender a hacer surf, es muy probable que al principio nos estemos cayendo todo el tiempo y tenga que probar y probar y probar hasta que sea capaz de mantenerme de pie encima de esa tabla. Bien, pues estos son los errores más comunes que podéis encontrar en la programación declarativa. Si tenéis alguna idea más que pueda ser interesante, por favor dejadlo en los comentarios y intentaré dar respuesta o comentarlo en otro vídeo. Nada, muchas gracias, espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo.